Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre entiende. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a José Antonio del Barrio, que es el presidente de la Federación Española de Esperanto. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Sefarad. Dankon aldi kai saluton kai bonan vesperon. O sea que gracias y buenas tardes. Algo de saluta, Efectivamente. Eso ya me sonó, porque el esperanto tiene muchas palabras también de raíz latina, de raíz romance, ¿no? Sí, lo que tiene son las raíces, porque bueno, todo el mundo supongo que sabe que es un idioma construido, es decir, un idioma que no ha ido evolucionando a partir de otros idiomas, sino que ha sido planificado, por así decirlo, sería la expresión un poco más correcta. Y las palabras, aunque tiene su propia gramática, etcétera, pero las palabras efectivamente se toman a partir de ciertas raíces y en vez de inventárselo, pues el doctor Zamenhof, la persona que propuso el idioma, pues lo que hizo fue tomar raíces internacionales y sé mucho de latín, etcétera, etcétera. No es tan fácil, como habrán visto o habrán oído los oyentes, claro, no es tan fácil reconocer las palabras. Porque también hay raíces eslavas, etcétera, etcétera. Claro, y sobre todo porque, bueno, la gramática, etcétera, es decir, no es lo mismo, pues cuando uno lee español o habla español, pues también es una mezcla de otros idiomas. Y seguramente pues un árabe a lo mejor reconoce alguna palabra o algún antiguo romano reconocería palabras, pero evidentemente pues hay que aprender el idioma, ¿no? Bueno, estamos aquí con usted porque justamente en estos días pues hubo una actividad en el Centro Sefarad de Israel conmemorando los 150 años... 100 años del fallecimiento. Del fallecimiento de Zamenhof, que era un judío ruso, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, no sé cómo se dice esto, se inventa un lenguaje, se funda un lenguaje... Bueno, nosotros solemos decir a veces que lo propone, es decir, él propuso el idioma, porque luego el idioma pues es un idioma hablado, es decir, un idioma como los demás, aunque a muchas personas les resulta muy curioso el que se pueda inventar un idioma, porque tenemos un poco la idea de que los idiomas es algo que surge espontáneamente, pues en realidad no, todos los idiomas pues tienen un cierto nivel de normalización. Bueno, en el caso judío es bien conocido, pues en el caso del hebreo, como pues es capaz de ha vuelto a nacer, por así decirlo, como idioma de comunicación, y él lo que hizo fue proponer un idioma. Un poco la idea que él tenía era que, y es una idea que no es el único que lo ha tenido, pero y que muchos estamos de acuerdo, que para que nos entendamos personas que tenemos distintos idiomas naturales, por así decirlo, distintos idiomas nacionales, pues es bueno tener un idioma común, y mejor si ese idioma es un idioma, en primer lugar, neutral, es decir, que no tengamos que adaptarnos a la cultura o las ideas políticas, correcto, como por ejemplo que en Occidente se habla inglés, claro, que en el bloque soviético se hablaba ruso, ¿no? Claro, porque es aquello que ya dijo, bueno, pues Nebrija hace muchísimos años, de la lengua es compañera del imperio, ¿no? Entonces, pues la idea es tener un idioma que sea igual para todos, que en ese sentido estemos todos en igualdad de condiciones, y además, en segundo lugar, pues que sea más fácil, porque todo el mundo conoce la dificultad de aprender un segundo idioma, y bueno, pues el esperanto es un idioma plenamente funcional, pero que ha evitado pues todas estas cuestiones que hacen tan difíciles otros idiomas, como excepciones, irregularidades, etcétera, etcétera. Su gramática es mucho más sencilla y, por tanto, pues es también mucho más fácil de aprender, ¿no? Bueno, pero para llegar a eso necesitamos un hombre que lo ponga en marcha, digamos, ¿no? Inventor, impulsor, lo que sea. ¿Quién fue Zamenhof y por qué hizo esto? Bueno, el doctor Zamenhof, efectivamente, bueno, es un idioma, es una persona, como decías, judía, de lo que entonces era el antiguo Imperio Ruso, la zona que actualmente es Polonia, más o menos. ¿Nació en qué año más o menos? Nació en el año 1859, falleció en 1917, justo como bien comentabas, este año se cumple el 100 aniversario de su fallecimiento, y entonces él vivía en esa zona que se llamaba el área de asentamiento de los judíos. Él era judío, nació en la ciudad de Bialystok, que en aquel momento era una ciudad, pues como el 70% de la población es judía, y él siempre contaba que lo que observaba era que en las calles de su ciudad no se encontraban personas entre sí, se encontraban judíos, polacos, rusos, alemanes, etcétera, cada uno
con su idioma, con su religión, con su identidad. Los judíos hablando en yiddish. Efectivamente, la gran mayoría hablaban en yiddish. Hay cierta duda sobre cuál era su idioma natal, porque su padre era una persona, digamos, de la ilustración judía y él hablaba ruso normalmente, pero hay constancia de que él hablaba yiddish. Es más, él de muy jovencito redactó una gramática de normalización de yiddish, que en aquel momento pues, no tenía un prestigio muy grande como lengua literaria, etcétera, ¿no? Pero él lo que vio es, siempre le preocupó mucho el problema judío. Él siempre dijo que si no hubiera sido un judío del gueto no se le hubiera ocurrido crear este idioma. Y él lo que vio dentro de las distintas opciones que se encontraban en estos momentos los judíos es, lo que tenemos que hacer es crear un instrumento que no nos ponga a nosotros en inferioridad, ni tampoco a ninguna otra persona en inferioridad, que todos podamos entendernos con él. Y se le ocurrió que ese instrumento, el instrumento fundamental, pues sea la creación de un idioma universal. Lo propuso y, pues es una propuesta que captó la imaginación de mucha gente, que mucha gente, judíos y no judíos, orientales y occidentales, etcétera, dijeron, pues efectivamente, es una buena idea. Era un momento en el que también había un periodo de amplia globalización, lo que a veces se ha llamado la primera globalización, y entonces para mucha gente el entenderse con un idioma universal, pues era una... ¿Pero a qué se dedicaba Yameno? Él era médico, él era oftalmólogo. Él lo propuso además muy jovencito, tenía 27 años cuando publicó el primer libro. Fue en 1887, lo que se conoce como el primer libro, es decir, el libro en el que él propuso ese idioma. Curiosamente lo publicó con seudónimo. El seudónimo era el doctor que tiene esperanza, es decir, el doctor Esperanto, y ese nombre, que al principio era su propio seudónimo, se convirtió en el nombre del idioma. Ajá, o sea que al principio no lo propuso con ese nombre. Lo tituló como lengua internacional. Lo publicó en ruso, en francés, en alemán, en polaco y también en inglés, y el idioma quedó pues como su seudónimo como nombre del idioma, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue la reacción? ¿Hubo una reacción importante al principio? ¿Tardó? Porque hoy en día sí sabemos que el esperanto, y ya nos explicarás tú, pues está en todos los países del mundo, hay agencias, digamos, del esperanto y cursos, etcétera, pero ¿cómo fue la expansión de su idea? Pues fue poco a poco. Es decir, él al principio incluso incluyó una especie de tarjeta. La idea fue buena, pero quizás demasiado ambiciosa. Decir, si 10 millones de personas, una tarjeta diciendo, si 10 millones de personas firman esta tarjeta, yo me comprometo a que también yo aprendo el idioma, ¿no? Y no se llegó a hacer esa recolección de 10 millones, pero sí que directamente algunas personas empezaron a decir, yo mismo empiezo a aprenderlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como decía, no es una idea que se le ocurrió de repente a un señor allá en una esquina olvidada, sino que era algo que estaba en el ambiente. Ya había habido otras propuestas de idiomas universales. De hecho, en aquel momento existía una que tenía cierto vigor, que se llamaba el Volapük, que había sido propuesto por un sacerdote alemán, etcétera, que había conseguido muchos hablantes, incluidos en España, etcétera, pero que también es verdad que entre que la estrategia que se siguió en el Volapük no fue muy adecuada, el idioma tenía muchos problemas, era más difícil, etcétera, etcétera. Cuando el doctor Zamenhof propuso esto, pues muchas de las gentes que ya estaban enganchados a la idea dijeron, pues aquí viene una propuesta mejor y la voy a aprender, ¿no? Y empezaron al principio esos, digamos, en esa zona de Rusia, Polonia, ese ambiente, también había muchos judíos, etcétera. Pero luego también pasó, poco a poco fue viniendo hacia Europa Occidental, incluso aquí a España, y poco a poco la gente lo fue aprendiendo. Ya digo con dificultades, porque el doctor Zamenhof era una persona de medios económicos muy limitados, que sufrió mucho porque tenía su familia, su práctica profesional, etcétera. Pero se conoce que la cosa estaba en el ambiente y pues poco a poco fue abriéndose paso, hasta que, más o menos alrededor de 1900, el lenguaje podemos considerar que ya estaba consolidado, se hizo el primer Congreso Mundial de Esperanto, en fin, fueron llegando los reconocimientos y finalmente, pues digamos, se consolidó el idioma, ¿no? Bueno, en las lenguas, digamos, naturales, no creadas,
la propia gente en la calle va modificando y creando el idioma, ¿no? Aquí incluso hay a veces organismos como la Academia de la Lengua en inglés, en español, en francés, etcétera, que velan por la limpieza del lenguaje. Las palabras nuevas, me imagino que ese primer libro de Zamenhof no contenía el diccionario de 30.000 entradas, ¿no? Sino que serían algunas cientos de ellas para dar una base estructural. Pero ¿cómo se completó el vocabulario? ¿Cómo se fue agregando ese nuevo vocabulario? Bueno, efectivamente, la lengua tiene una especie de fundamento, de hecho le llamamos así el fundamento, que son ciertas reglas que son inamovibles. Es decir, los verbos tienen que terminar de una determinada manera, pues igual que en español, pues terminan de una determinada manera, etcétera. Eso no puede moverse y si alguien crea una nueva palabra, tiene que acomodarse a eso. Es más, por esa regularidad al que antes hacía referencia, pues por ejemplo la gramática, la ortografía es totalmente regular. Un sonido, una ¿Cómo letra, suena? y por lo tanto eso tiene que cumplirse. Pero dentro de eso, el crear una nueva palabra funciona exactamente igual que en el castellano. También hay una academia, pero como yo digo, a veces en broma le hacemos tan poco caso como a la academia del castellano. Entonces, pues cuando hubo que inventarse la palabra para ordenador o para teléfono móvil o para lo que sea, pues alguien lo propone, empieza a usarlo. Nosotros pues tenemos nuestras redes, revistas, libros, etcétera. Entonces alguien, la primera vez que tiene que utilizar la palabra ordenador, pues utiliza. Y a veces otro propone otro y luego el uso, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, el caso del ordenador, que es una cosa pues, parece muy evidente, pues hubo quien dijo, bueno, pues computer, pues bueno, vamos a llamarlo computero. La O significa que es un sustantivo, eso lo tiene que tener todos los sustantivos, por lo tanto le añado una O, lo escribo con una K, etcétera, y tal. Y otros dijeron, pues no, pues lo vamos a hacer más sencillo, ya que existe un verbo que es computar, pues le vamos a añadir un sufijo, que significa instrumento, y le vamos a llamar computilo. Y durante muchos años estuvieron las dos palabras, incluso alguno propuso computadoro, etcétera. Y al final el propio uso pues ha dicho que prácticamente casi todos usamos computilo. Y, bueno, pues Computilo. Computilo es la forma que se utiliza para utilizar el ordenador, ¿no? Bueno, por lo menos tienen una sola palabra, porque en español, depende de dónde estamos, aquí le llaman ordenador, en Latinoamérica lo llaman computadora. Efectivamente, sí, es así. En Esperanto también nos pasa a veces que ese mismo... que hay dos palabras o dos o tres palabras que están un poco al principio hay variantes luchando. locales. Sí. No, más que locales, a veces es cosa de costumbres, quién ha leído a quién o cómo se ha seguido, ¿no? Pero bueno, es un idioma que es muy vivo dentro de lo que le puede parecer a muchas personas, decir, oye, es un idioma que es inventado, tiene que es una cosa, pues como que ahí lo estamos escribiendo en un gabinete. No, el esperanto se habla, es decir, hay casi voy a decir todos los días hay en algún lugar del mundo un encuentro de esperanto y la gente se habla y entonces pues a veces eso, cuando necesitas una palabra, pues a veces te la inventas, si al otro le parece bien, pues le parecerá estupendo y si no, pues no te entenderá y te dirá que de qué estás hablando, ¿no? Y bueno, pues así. Igual que a veces negociamos efectivamente el hablante de español con el hablante de Argentina o el hablante de otro sitio para ver qué nos estamos entendiendo, ¿no? Pero hay algo así como un diccionario de esperanto. Sí. Hay una especie de diccionario oficial que son las palabras dentro de eso que llamaba antes del fundamento. Para las palabras más sencillas hay ciertos nombres oficiales y luego hay más diccionarios más amplios y que también se van añadiendo. Hay el diccionario que llamamos el Plena Illustrita Vortaro, que quiere decir el diccionario más grande, pues es un diccionario que es casi igual de gordo que el diccionario de la Real Academia Española y bueno, pues es un poco el que sirve como referencia para las palabras más usadas normalmente, ¿no? Hay una cosa que no entiendo muy bien, porque una de las grandes diferencias entre distintos idiomas, alguien que hable distintos idiomas, por ejemplo, sabe que cuando habla o escribe en español es muy distinto a hablar o escribir en inglés, por ejemplo, no solamente por la gramática y porque se pronuncia y que esto que el otro, sino porque la mentalidad es como si fuera una gramática interna de la cultura, ¿no? Por ejemplo, el español es muy rico en adjetivos y a veces tenemos muchos sinónimos para decir casi lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el esperanto? Porque está luego la clásica
anécdota de que no sé si son los esquimales o los noruegos que tienen 20 nombres distintos para los tipos de nieve, ¿no? Que nosotros tenemos, o hielo, que nosotros tenemos un nombre, hielo o nieve, y ellos tienen muchos, porque claro, eso depende de la cultura, pero en un idioma como el esperanto, ¿qué se hace con todas las variantes y todos los adjetivos que pueden haber? Bueno, yo personalmente, y esto casi es una opinión que seguramente cada uno tiene una idea, yo creo que esas diferencias intrínsecas entre los idiomas que te suponen una nueva visión del mundo, ¿no? Lo que los lingüistas llaman la hipótesis de Sapir-Whorf, etc., yo no creo que sea tan cierta. Es decir, y más en un idioma muy extendido. Que es posible que en un idioma de una pequeña tribu en mitad del Amazonas, sí, quizás los esquimales, que también sobre eso parece ser que hay ciertas dudas, tengan, bueno, pues esté todo muy establecido y tengan una visión muy concretita. Pero en un idioma tan extendido como el español o como el inglés, realmente las diferencias son mucho menores que lo que hay dentro del mismo inglés o dentro del mismo español. Yo dudo mucho de que existan tan grandes diferencias que me determinen una distinción frente a otros idiomas. Y con el esperanto, pues yo creo que en ese sentido la lengua es mucho más lo que nos une y que muchas veces hay más diferencias dentro de un mismo idioma entre cómo hablaba mi abuelo a cómo habla mi hijo, que con respecto a lo que habla mi hijo en comparación con lo que habla un chaval de su misma edad de otro país europeo, ¿no? O de otro barrio. O de otro barrio a veces, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión... luego hay que tener en cuenta una segunda cuestión. El esperanto es un idioma pensado como segundo idioma. Aunque curiosamente, por cierto, y eso es una cosa que quizás le llama mucho la atención cuando la gente lo sabe, hay personas cuyo primer idioma es el esperanto. Que los padres le hablaban desde pequeño. Claro, en muchos casos incluso porque los padres se han conocido en un encuentro de estos esperantistas, se han enamorado, han decidido formar un hogar y han tenido los hijos y el idioma de su casa, en el idioma en el que se habla en ese hogar, es el esperanto. Y el primer idioma que entiende ese niño es el esperanto. ¿Cómo se diría lengua materna en esperanto? Se puede decir patrina lingvo o es muy para estas personas que hablan el idioma desde pequeñitos se les llama de nasculoi, que quiere decir de nacimiento. Desde el nacimiento, ¿no? Y entonces se parecen mucho al rumano, en la sonoridad, sí, un poco. A mucha gente le suele sonar al español, claro, nosotros no porque no vemos la diferencia, pero mucha gente, yo lo veo en la red cuando la gente le dicen, uy, estaba hablando en esperanto y alguien me ha dicho que sí estaba hablando en español, ¿no? Porque claro, es un idioma, por ejemplo, el esperanto solo tiene las 5 vocales españolas, pues eso, claro. O los sonidos son muy parecidos a los del español, ¿no? Entonces, pues sí, se parece bastante. Y entonces, pues hay quien dice que se parece al vasco, al rumano, efectivamente. Me suena rumano por esa mezcla entre lengua romance y eslava, ¿no? Que está ahí al borde. Sí. Cuéntanos un poquito cómo y cuándo llega el esperanto a España, tú ya que representando al esperanto en este país. Pues muy rápidamente. Yo a veces lo pongo como ejemplo de que uno tiene la idea de que en el siglo XIX España era un país más atrasado y fuera un poco de la civilización europea. ¿Según en qué año? Según en qué año, pero justo prácticamente se sabe que a los 2 años prácticamente ya hay constancia de las primeras personas que recibieron de las primeras gramáticas. Se empezaron a formar los primeros grupos. El grupo de Málaga, se le suele decir en Málaga que había una persona que empezó un poco a convencer y a hacer un poco de propaganda, pues formó incluso un grupo que fue uno de los primeros grupos esperantistas. Y nada, prácticamente de forma inmediata empezó a haber ya hablantes de esperanto. Algunos de ellos, pues a este primer encuentro que comentaba antes de principios del siglo XX, ya asistió algún español. Y bueno, pues empezó a haber un movimiento esperantista bastante amplio desde el principio. Y hoy en día, más o menos, ¿cuánta gente puede hablar esperanto en España? Pues es difícil saberlo. Iba a decir que esa es la pregunta que siempre que vengo a una charla como esta la temo, porque la respuesta más honesta es no tengo ni idea, ¿no? ¿Por qué? Porque el esperanto, mucha gente piensa que somos eso, una especie de ejército en el que cada uno vamos aprendiendo y todos nos conocemos, y no es así. Es decir, el esperanto se puede aprender de diversas maneras, en un club, pero también, como es relativamente fácil, y no digo que sea pero relativamente fácil, pues uno lo puede aprender él solo,
con un libro o ahora con Internet es una cosa, vamos, muy clarísima. Tutoriales de Internet, efectivamente. de Pero YouTube. con la diferencia de que el esperanto sí que se puede aprender uno solo, porque aprender, por mucho que lo que digan la propaganda, pues aprender inglés uno solo, o aprender solo sin esfuerzo, como dice, aprende inglés. Bueno, pues ya los que lo hemos intentado sabemos que eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, el esperanto tampoco es fácil. Entonces, pues eso, no tenemos una constancia de cuántas personas, porque en la federación los que estamos somos, digamos, las personas que somos un poco más activas, que nos gusta pues hacer un poco, difundirlo, mientras que la persona que lo que quiere es yo lo quiero aprender esperanto y lo único que quiero es por irme a un encuentro y me he enterado que hay un encuentro internacional en Eslovaquia y me voy allá, ni se apuntan ni o nada. ligar en esperanto, que es lo más exótico. O ligar en esperanto, porque como decía hace un rato, efectivamente se liga mucho en esperanto. Bueno, se liga, pues cada uno hace lo que puede, me imagino. Pero aparte, sí que es cierto, ¿no? Mira, ya a estas alturas del partido se puede decir de que los españoles con el inglés tienen un problema. Así que igual inténtenlo con el esperanto y les resulta más accesible, más fácil y igual de internacional, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pero ¿hay alguna cifra global en el mundo? A nivel del mundo hay un intervalo que la verdad es que es un intervalo muy amplio, pero sí, que lo voy a explicar, que se habla entre 100.000 y 2 millones de personas. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que personas que hablan de forma relativamente cotidiana, es decir, que lo dominan, que de vez en cuando hay 100.000 por lo menos. tal, pues puede haber unos 100.000, unos cientos de miles. Y mientras que de 2 millones, pues hay aquellas personas pues que lo han aprendido, que saben un poco, que si un día le viniera un esperantista extranjero, pues a lo mejor sabrías lo suficiente para enseñarle la ciudad, etcétera, pues eso podríamos hablar hasta esos niveles. Es decir, estamos hablando de posiblemente unos cientos de miles de personas, ¿no? Que no es mucho comparado con un idioma internacional con las ambiciones. Pero, hombre, para un idioma que es puramente voluntario en el sentido de que no está apoyado por ningún gobierno, etcétera, sino que simplemente pues es una cuestión de ideal, pues tampoco está mal, ¿no? Bueno, no está mal y no está mal esta entrevista, por lo tanto, ¿hay alguna web o página que nos puedas recomendar para la gente que se interese? Bueno, digamos la más sencilla para aquí en España es esperanto.es, que es la de la Federación Española de Esperanto. Allí tenemos enlaces a dónde aprender esperanto, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, los recursos que han sido aplicaciones para aprender esperanto, que últimamente están muy de moda, o sitios donde contactar con alguna persona de su ciudad, pues si hay un club o algo por el estilo, ahí esperanto.es era lo más fácil. Bueno, pues esperanto, la idea del doctor, el oftalmólogo Zamenhof, que me imagino que le llamaría mucho la atención que 100 años después siga con esta vitalidad y creciendo. Te agradecemos, José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto. ¿Y cómo se dice adiós? Bueno, se puede decir lo más sencillo, es Gisla Revido, que quiere decir hasta la próxima vez. Gisla Revido, muchas gracias.